¿Cuál es nuestro objetivo hoy? Y para cumplir con esas expectativas, reconocer los elementos claves que aportan a la construcción de una cultura diversa en la organización. Hoy les voy a hablar de tres grandes momentos que para mí son fundamentales para poder construir una cultura diversa en las organizaciones. ¿Cuáles son esos tres grandes momentos? Uno es todo el tema de compromiso, cómo logramos justamente que la alta dirección, que ese nivel de liderazgo en la organización demuestre que efectivamente hay un compromiso para trabajar en temas de diversidad, equidad, inclusión. Y muy importante, pertenencia, es un concepto que llega desde hace más o menos 3 años a todos los temas de diversidad, equidad e inclusión, donde aparece justamente el debate sobre el concepto de inclusión y es si las personas con características diversas están o no realmente incluidas en el sistema, y aparece el concepto de pertenencia y ahí es donde deberíamos llegar, y es que las personas sienten que pertenecen a todo el tema de legislación en Colombia, particularmente en nuestro país, qué tan comprometidos estamos con cumplir las legislaciones. Todo el tema de formación, vamos a hablar un poco de cuáles son esas áreas misionales, esas áreas claves que estamos llamados a formar en un primer momento. El público en general que deberíamos enseñarles, cómo conseguir aliados para estos temas, y finalmente vamos a tener un módulo donde vamos a hablar de comunicación como otro de los grandes aliados en el proceso de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, y es cómo empezamos a construir nuestro propio calendario de diversidad, cómo empezamos a fomentar foros y justamente cómo nos organizamos para poder participar de esas conferencias y aprender de las experiencias Ya que ya subieron, hoy ¿no? se tienen. Me voy con esta frase para empezar, y es: todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es una frase de Leo Tolstoy. ¿Por qué me voy con esta frase? Y acá yo creo que radica el mensaje más importante para trabajar en temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, y es que eso es un tema personal e individual. Si no hay una transformación personal de cara a las personas que hoy lideramos estos temas, no es posible hacer una transformación. Ahí no hay posibilidad alguna de que se presenten cambios, porque al final tiene que haber una transformación personal donde tengamos la capacidad de cuestionar nuestros propios sesgos, estereotipos y prejuicios para poder llevarlo mejor a las organizaciones. Hoy quisiera que se llevaran esa pregunta, y es: ¿qué tanto están trabajando en ustedes mismos, en ustedes mismas, para garantizar que los conceptos de diversidad, equidad e inclusión sean percibidos de la mejor manera en sus organizaciones? Y yo creo que acá está la clave de cómo construir una cultura diversa, y es a través de las transformaciones individuales. Si no hay transformaciones individuales, no es posible tener una cultura organizacional equitativa e incluyente. Empecemos entonces por el tema del compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, hay que hablar necesariamente de coherencia. Y en esa coherencia, la pregunta más importante es si están o no están alineados los discursos. Si las personas que tenemos en esos niveles de liderazgo tienen claro de qué estamos hablando, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Muchas veces empiezan a traccionar cosas en la organización, iniciativas, programas aislados que no tienen una conexión directa con el nivel de liderazgo de la compañía. Y justamente cuando llegan a esos niveles, pues el sistema, digamos que cae por su propio peso porque las personas no están alineadas con esto. Les doy un ejemplo. Yo no puedo estar hablando de medidas equitativas, por ejemplo, para la población LGTBIQ+, cuando en mi junta directiva, en mis comités de dirección, ni siquiera permiten, por ejemplo, que personas homosexuales estén presentando proyectos. Y no tiene que ser solo con palabras, y enseguida lo vamos a ver, y es: la coherencia es un lenguaje completo donde interviene justamente ese lenguaje verbal, la emocionalidad y el lenguaje no verbal. Y justamente con caras, con expresiones que de entrada me están diciendo: este sistema no funciona en plenitud. Entonces acá tenemos un gran reto, y es cómo lograr que justamente nuestro nivel de liderazgo acople muy bien la estrategia de diversidad e inclusión. Recuerden que esto implica una transformación personal, donde las personas tienen que estar dispuestas a permitirse moldearse y a permitir moldear esa mochilita invisible que todos tenemos con todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que hoy nos dice: venga, este estereotipo no funciona, este prejuicio tampoco. Entonces ahí tenemos un reto importante.
Cada cuánto se pone el tema sobre la mesa. Para iniciar, yo creería que mínimo 2 veces al año este tema tendría que estar puesto sobre la mesa para discusión con esa alta gerencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué presupuesto estamos determinando para invertir en estas iniciativas y en estas acciones? No puede ser algo que simplemente nos digan a principio de año, mire, dentro de la estrategia este año vamos a tener este punto y hay que trabajarle. No, hay que hacerle revisión constante, llevarlo, conversarlo. Muchas veces implica poner sobre la mesa temas con los que no nos sentimos muy cómodos, temas que no nos están funcionando muy bien. Hace poco justo leía un artículo de una empresa que recién implementó su estrategia de diversidad, equidad e inclusión, y pudieron sostenerla durante 3 meses, porque cuando llegaron al diagnóstico de acoso laboral y acoso sexual laboral, la alta dirección dijo, no, no estamos listos. Eso implica trabajar en estos temas y por eso hablamos de un nivel de compromiso y es posiblemente en las organizaciones vamos a encontrar temas que no nos gustan y ponerlos sobre la mesa hace que pueda ser gestionable. Entonces, cada cuánto se ponen estos temas, cada cuánto están en la agenda de la alta dirección. Ojalá que casi que pudiera llevarse de forma periódica, regular, pero si apenas estamos empezando una vez por semestre, es muy propicio que se converse, qué tanto esto está declarado. Y acá uno de los aprendizajes más grandes justamente es no lo hagan público al exterior hasta que al interior no estén resueltas muchas cosas. Primero hay que trabajar en casa para después poderlo mostrar. Muchas veces salimos con ese afán de ganar reputación y decir mi empresa lo está haciendo bien, porque al final se convierte también en un tema de agenda pública, donde hoy por necesidad y hay muchas exigencias a nivel social que nos dicen las empresas tienen que trabajar por estos temas, pero no lo hagan público sin que adentro esté resuelto. Y cuando digo si hay un compromiso público es si las personas en tu organización, colaboradores, colaboradoras, comprenden de qué estamos hablando, saben que esto existe, reconocen en esa alta dirección un compromiso directo para trabajar en estos temas. Y finalmente, con la alta dirección hablamos de consolidación y es si existen políticas que estén respaldando este proceso. Si al interior de la compañía se han estructurado políticas que permitan cuidar el proceso. ¿Por qué políticas? Y muchas veces nos encontramos con la discusión de esto tiene que ser un tema genuino, tiene que ser un tema natural. La realidad es que las políticas ayudan inmensamente porque las políticas son lo que permiten respaldar el proceso. Es lo que permite decir, nosotros lo cumplimos de esta manera, lo hacemos de esta manera. Sucede mucho, por ejemplo, con políticas de maternidad. ¿Qué pasa cuando las mujeres después de regresar de su licencia vuelven al trabajo? ¿Cómo es ese momento de empalme, de enlace? Ahí, por ejemplo, tener una política, un protocolo declarado, funciona muy bien. Y sucede igual con todos los otros temas. Ahorita decían conocer todos los detalles de diversidad, equidad e inclusión. Son muchos, porque la diversidad es un mundo súper amplio, incluso transversaliza todos los estilos de vida. Entonces, tener políticas ayuda, es un proceso de respaldo. Acá es lo que permite finalmente consolidar ese, ese ejercicio. Eh, Quiero que nos vayamos con otro momento de interacción y acá la pregunta es, ¿cuánto impacta el lenguaje no verbal en la comunicación? Si ya habíamos escaneado el QR, pues simplemente volvemos a la presentación. Ya voy a pasar la diapositiva. Si no, les invito a que lo hagan. La idea es que esto pueda ser interactivo. Entonces acá lo presento. Vamos a la siguiente diapositiva y es ¿cuánto creen ustedes que impacta el lenguaje no verbal en la comunicación? Hablando justamente de coherencia. Bueno, somos 100 personas conectadas en este momento. Tenemos 13 personas que han participado. Cuéntenme si alguien opina distinto. ¿Cuánto impacta el lenguaje no verbal en la comunicación? Bueno, por acá alguien nos dice que el 38%.
Perfecto, entonces cerramos acá. Exactamente, yo creo que la respuesta es esa, es un impacto muy alto. El 55% es el impacto de la comunicación no verbal en la comunicación. Ustedes se preguntarán por qué hacer esta pregunta en un webinar donde estamos hablando de cultura diversa. Y la respuesta es porque justamente cuando no hay una interiorización de lo que queremos promover en la organización, el lenguaje no verbal no nos acompaña y es lo que más impacta en las organizaciones. Acá tenemos un reto muy grande porque es justamente lo que sucede con el nivel de liderazgo y es si no están convencidos de este tema, si no han hecho una transformación individual, la comunicación no verbal no los acompaña y eso hace que los procesos de diversidad, equidad e inclusión no sean creíbles, no tengan un respaldo, no hablen de un compromiso genuino con los temas de diversidad, equidad e inclusión. Yo puedo tener muchas No, políticas, te muchos lo voy a protocolos, preguntar. un Me dijo compromiso y una que ahí no difusión estaban vendiendo pública nada. donde logremos justamente promover estos temas. Pero si yo no logro que ese lenguaje no verbal me acompañe, que ese compromiso y esa coherencia estén ahí, finalmente el sistema de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia no va a tener un proceso válido al interior de la organización porque las personas no van a creerlo. Nos vamos entonces en ese nivel de compromiso a hablar un poco de la normatividad vigente en Colombia. No sé si todos y todas sabían que hay más de 40 normativas vigentes en el país que respaldan el proceso de diversidad, equidad e inclusión. Acá no sé si las conocen todas, si tenían conciencia de esto. Yo creo que podemos aprovechar un poco el chat para que me cuenten si sí, si no, si realmente tienen conocimiento de esto. Incluso pueden usar un poco los emoticones para dejarme saber. ¿Sabían que hay más de 40 normativas vigentes en el país? ¿Tenían conocimiento de eso? Vamos a estar revisando acá. Mira, tenemos, Ana, tenemos gente conectada también desde otros países, tenemos gente conectada de Costa Rica. Liliana Noguera, Súper. chévere. Bueno, mira, la gran mayoría. Costa Rica tiene una diversidad cultural espectacular. Creo que ahí hay un gran reto también para trabajar. Bienvenidas las personas que nos acompañan desde Costa Rica. Bueno, acá estoy viendo las respuestas. Sí, conocían algunas, no tenían idea. Este es el segundo paso para establecer compromiso y es lo que les decía, cumplir la normatividad es un gran respaldo, apoya muchísimo el proceso. Yo creo que ese es el primer paso y es cuando tenemos claro qué es lo que aplica en nuestros países, cómo lo que nosotros tenemos, digamos, de dónde agarrarnos, de dónde cogernos para empezar a darle una estabilidad a los procesos. En la medida en que nosotros vamos cumpliendo la normatividad, se hace más fácil generar una cultura diversa. Y acá les quiero poner otro ejemplo. Recuerdo hace 2 años que salió el reconocimiento de un tercer y cuarto género en Colombia, por ejemplo. Esa normatividad nos lleva a que actualizar todos nuestros formatos, que las personas al momento de registrarse, cuando les preguntamos por su género, puedan escoger en el caso de Colombia, femenino, masculino, trans o no binario. Miren que la normatividad de entrada me está abriendo una puerta para que las personas puedan reconocerse. ¿Por qué es tan importante reconocerse? Porque es el proceso, la forma, uno de los métodos a través de los cuales las personas generamos identidad. ¿Y a qué me lleva a generar identidad? A pertenecer. Si de entrada, finalmente, la organización no tiene esta posibilidad abierta, lo que me está diciendo es, tú no puedes pertenecer acá, porque de entrada me están diciendo, nosotros tenemos una cultura binaria, donde está lo femenino o lo masculino. Entonces, miren que acá entra la política a respaldar el proceso y a decir, usted lo tiene que hacer, sí o sí lo tiene que hacer. ¿Qué encontramos? Encontramos que para el caso de Colombia, y quizás posteriormente pudiéramos profundizarlo en otros países, pero para el caso de Colombia hay normatividades vigentes en relación a la población con discapacidad, al enfoque de género, a la población LGTBIQ+, a las leyes y decretos que existen de población étnica inmigrante. Enseguida les voy a presentar algunos ejemplos,
Pero conocer esto en las organizaciones es fundamental, es clave, porque finalmente esto es lo que me va a dar la puerta de entrada a trabajar temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia en mi organización. Si yo no lo tengo claro, acá yo puedo encontrar algunas falencias que obviamente van a tener unas repercusiones legales, pero que también impactan de forma negativa la cultura. Les doy otro ejemplo. En Colombia particularmente hay un decreto que nos dice que las empresas que hoy prestan servicios públicos a la comunidad deben garantizar que las personas sordas accedan a un sistema de interpretación de lengua de señas, perdón. El gobierno nacional dispone una plataforma. Esa plataforma no siempre es útil. ¿Cómo vamos a hacer internamente en las organizaciones para cumplir con una normatividad? Porque eso es importante en temas culturales, porque eso me implica formar a las personas que trabajan conmigo en lengua de señas para poder establecer una comunicación completamente transparente con las personas sordas. Entonces, acá se empieza a generar cultura, porque le estoy diciendo a esas personas que tienen que aprender la lengua de señas que estas otras personas son importantes, que tienen una identidad y que pueden pertenecer a nuestro proceso. Esto es una forma de respaldar el proceso. Acá les traje algunos ejemplos de cuáles son esas normatividades, por ejemplo, en Colombia. Punto número uno, esa ley 324 que protege, por ejemplo, la discapacidad auditiva. Y acá aparecen un montón de cosas que a veces las empresas desconocemos de cómo debe hacerse el proceso para estas personas. Empecemos por decir que no todas las personas con discapacidad auditiva saben español, no, no sé si tenían conocimiento de eso. Para las personas sordas, muchas veces el español se constituye como una segunda lengua, lo que para los hablantes sería, por ejemplo, el inglés, y eso implica un proceso de aprendizaje arduo. No todos saben español, no todos lo saben hablar y nosotros a veces creemos que resolvemos las situaciones y resolvemos las cosas simplemente pidiéndoles a las personas sordas que lean un documento. Muchas veces no pueden hacerlo. En los procesos de selección, casi que los correos se convierten en una forma de comunicación importantísima. Para las personas sordas, no para todas funciona. Entonces, esto nos invita a replantearnos internamente. Cuando a través de la normatividad nosotros replanteamos nuestros procesos, replanteamos nuestra forma de aprender, hay un cambio en la mentalidad de la organización, porque estamos empezando a visibilizar personas que anteriormente teníamos casi que invisibles y lo pongo entre comillas en el proceso de la organización. Sucede lo mismo con la política pública que existe para las personas de talla baja. Acá también pongo algunos ejemplos, lo que sucede con los baños, con los lavamanos. En la medida en que yo no tenga mis espacios adecuados y dispuestos para ciertas personas, no es posible que haya una cultura diversa. No es posible porque de entrada el entorno me está diciendo, acá estas personas no tienen lugar, acá estas personas no pueden pertenecer. Cuando yo digo, no, es que yo no puedo contratar ciertas poblaciones porque mis espacios, mi infraestructura no está adecuado para eso, eso nos está hablando de una cultura diversa. Y nos está diciendo que tenemos un reto gigante justamente en infraestructuras donde más presupuesto se va, de dónde debemos empezar a trabajar. Porque el hecho de empezar a ver escenarios distintos ya le está diciendo a la mente de las personas, hace mindset organizacional, que el ejercicio es diferente y que hay personas con características específicas que tienen entrada en nuestros espacios de trabajo. Está también la ley que aprueba la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es un poco más amplio, más grande, porque está alineado con las Naciones Unidas y acá hay unos objetivos específicos a nivel mundial de cómo involucrar a estas personas en los entornos laborales. Y acá empezamos también con la discusión de, bueno, ¿y en qué cargos? ¿Dónde sería mejor que estas personas estuvieran? ¿Dónde podemos extraer su máximo potencial? Y es un reto también muy grande porque muchas veces el imaginario es empezar a asignar a estas personas a cargos operativos. Y la realidad hoy es que en Colombia, en el caso de las personas con discapacidad, hay muchas personas ya profesionales. ¿Cómo hago para adecuar mis espacios? En la medida que hago esas adecuaciones, justamente la cultura va cambiando. Está también la ley 1009 que propone el observatorio con asuntos de género. Hoy el Ministerio del Trabajo justamente tiene el propósito de hacer vigilancia en las organizaciones
La ley de igualdad salarial, acá nos cuestionamos un poco de cómo estamos asignando los salarios en la organización. Los salarios los estamos asignando por personas, los estamos asignando por cargos. Esto también influye de manera significativa en la cultura, porque en la medida en que yo veo que el salario no se asigna por personas, esto me empieza a generar un ambiente diferente y tiene un impacto súper significativo en todas las acciones de liderazgo y clima organizacional. Otro ejemplo está con las mujeres trans. No es obligatorio que presten servicio militar. Y muchas veces cuando vemos la cédula y vemos que es la cédula con género masculino, inmediatamente pedimos la libreta y esto no es obligatorio. Entonces, eso también implica un cambio de cultura al exigirnos repensarnos, pensar distinto. Lo mismo sucede con la adopción entre parejas del mismo sexo en caso de que las empresas tengan beneficios adicionales. Cuando nace un hijo, una hija, está contemplando esto. Hace poco me hacían una pregunta en el caso de una pareja del mismo sexo, supongamos que son hombres, ¿quién toma la licencia de maternidad? Yo no tenía ni idea. O sea, les cuento que yo también estoy aprendiendo y yo decía, ¿cómo así que quién toma la licencia de maternidad? Claro, en la medida en que entendemos cómo funciona la ley, esto nos permite abrir la mente. Paso número uno para transformar la cultura en las organizaciones. Y finalmente, los hablantes de lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas. Acá les cuento también, muchas veces nos vamos a la carrera, no, qué rico, involucremos a alguien de una etnia. En mi experiencia laboral también lo he vivido en su momento con una persona de la etnia Wayuu, donde no conocía el español, solamente conocía su dialecto. ¿Qué tan dispuestos estamos a esto? Porque de entrada el tener una comunicación limitada para hablar en español se convierte en una barrera para poder hacer un muy buen ejercicio laboral y poder llegar al máximo potencial. Me voy con otra frase inspiradora y es, muchas flores diferentes hacen un ramo. Y acá cierro este primer capítulo de conversación en relación al compromiso y es, hay muchas formas de abrir nuestra mente en relación a diversidad, equidad e inclusión. Ninguna persona en el mundo tiene el tema resuelto. Todos tenemos sesgos, estereotipos, prejuicios. Por más que trabajemos en estos temas, los sesgos, los prejuicios y los estereotipos están presentes. En la medida en que yo me permito permearme de diferentes formas de cómo involucrar otras poblaciones en mi entorno laboral, la cultura cambia. Y acá, como les digo, hay dos puntos claves. Uno es entender cuál es la normatividad que aplica para cada uno de los países y poder involucrarla en la organización. Y dos, es lograr que todo el nivel de liderazgo en la compañía esté dispuesto a hacer una transformación personal donde puedan cuestionarse sus formas de ver el mundo. Ahorita una de las preguntas o de los comentarios que surgían las expectativas era justamente eso y es cómo hacerlo en una empresa que está altamente masculinizada y tiene un pensamiento tradicional. Ahí el primer ejercicio es trabajar con los líderes, permitir que hagan una inmersión para poder empezar a cuestionarse otras formas de ver el mundo. Y justamente yo creo que con Carlos, con Innove School, se puede hacer un acompañamiento muy interesante para esos equipos. Pasamos a un segundo módulo y es todo el tema de formación. Al final voy a dejar unos minutos para responder todas las preguntas que puedan surgir y nos vamos justamente con el tema de formación. ¿Por qué la formación es importante? ¿Para qué formar? Y en este primer momento hablaremos un poco de esas áreas que son mucho más relevantes al momento de hablar de formación. Empezamos por el área de selección y contratación. Lo primero es, necesitamos trabajar inmensamente con los psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos que están detrás de estos procesos, incluso en muchos casos administradores, para hablar de la atracción laboral. ¿Qué tanto nuestros procesos de atracción están abiertos para que personas de cualquier tipo de población puedan acceder a esto? ¿Qué tanto estamos visibilizando que nuestros entornos realmente son atractivos, por ejemplo, para una persona con discapacidad física parcial, una persona que está en silla de ruedas, por ejemplo?
Si es una persona que frecuentemente visita nuestros espacios en caso de que tengamos atención al público, de entrada, ¿cómo lo está viendo? ¿Es posible que yo trabaje aquí o no es posible que yo trabaje aquí? En esos procesos de atracción laboral, lo que les decía, por ejemplo, lanzamos convocatorias gráficamente preciosas, donde los publicistas han hecho un trabajo increíble, pero todas están en texto. Si son abiertas, por ejemplo, para la población sorda, con lo que les contaba, y es que no todas las personas sordas hablan español, por ejemplo. ¿Qué tanto estamos permitiendo que esas poblaciones con características diversas puedan acceder allí? Estamos hablando también de diversidad religiosa, por ejemplo. Si es una empresa muy tradicional, donde hoy todavía, digamos que hay una corriente religiosa predominante que está presente en todos los discursos y esto es visible al público en ese ejercicio de atracción laboral, ¿qué tan atractivo puedo ser yo para una persona de una religión distinta a la que mi organización profesa? Entonces acá, cada vez que nosotros formamos ese equipo de selección y contratación, lo que estamos permitiendo realmente es que todo ese proceso de atracción, por ejemplo, se transforme, cambie. En esas acciones de relacionamiento, vamos a poner un ejemplo con las entrevistas, cuando ya tenemos esos candidatos a puertas de pasar al proceso de selección. ¿Qué tipo de preguntas estamos haciendo en esas entrevistas? Estamos haciendo preguntas del tipo, ¿quieres tener más hijos? ¿O en tu proyecto de vida está tener hijos? ¿Eres casada? ¿Cómo puedes conciliar los tiempos? O incluso en el caso de los hombres, muchas veces la pregunta puede ser, ¿es tu esposa la que se encarga del cuidado de los hijos? O en el caso de parejas homosexuales también hay preguntas que pueden generar incomodidad, porque esas preguntas en las entrevistas también nos están poniendo limitantes para que las personas puedan tener un lugar en nuestra organización. Formar a las personas de selección y contratación hace que esos procesos cambien. Hablemoslo también en pruebas psicotécnicas. Lo viví en mi experiencia laboral también y lo he venido viendo a lo largo de todos estos años, personas pospenadas, por ejemplo, o reincorporadas del conflicto. Cuando enviamos esas pruebas psicotécnicas que buscan definir el nivel, por ejemplo, de mentira que tiene una persona o qué tanto esta persona ha estado relacionada con situaciones donde la delincuencia, por ejemplo, es regular o es normalizada. Estas pruebas con este tipo de población no funcionan porque hay unos antecedentes, hay un pasado. Y comprender ese pasado me lleva a reformar, reestructurar mi proceso de selección. Y acá yo quiero hacer un llamado también al ejercicio de lo que es mal llamado segundas oportunidades, porque muchas veces, y yo lo he visto a lo largo de mi carrera, ni siquiera es una segunda oportunidad, es la primera. He podido ver personas que se vincularon al conflicto cuando apenas eran unos adolescentes y se vincularon obligados. Entonces nunca tuvieron una primera oportunidad. Y ese tipo de pruebas lo que hacen es descartar. Y cuando hablamos de descartar, pues al final es una forma de exclusión. Formar estos equipos de selección y contratación hace que se transforme la forma como nos relacionamos con diferentes poblaciones. Y finalmente, tener acciones afirmativas que permitan finalmente garantizar pertenencia. Yo acá no hablaría de garantizar inclusión, hablaría de garantizar pertenencia, porque si yo te contrato y te incluyo en mis procesos, muy bien, lo logré, te incluí, pero necesito es que tú sientas que perteneces a este lugar. Lo he vivido también con personas con discapacidad. Muy bien, las contratamos, pero resulta que cuando llegan al espacio del trabajo, los líderes muchas veces no les asignan funciones de alta responsabilidad porque creen que no son capaces. Entonces, ¿cómo empezamos también a hacer acciones afirmativas para que esas personas que van a recibir poblaciones específicas les puedan brindar un entorno de acogida? Acá hay un ejemplo muy bonito y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Y es con el proceso de adopción que hace bienestar familiar, porque lo primero que ellos hacen es asegurar que el contexto, el entorno, la familia que va a recibir ese niño tenga completa disposición para que ese niño se sienta en su hogar, en su casa. Sucede lo mismo con las empresas y es, hay ciertas poblaciones que necesitan que el contexto esté acolchonadito para poder ser recibidas y sentir que pertenecen a ese espacio. Vamos con una segunda área que es clave y es todo el proceso de remuneración o compensación y es cómo generamos acciones equitativas e inclusivas. Ahorita les daba un ejemplo con la formación de listo, ¿cómo hago yo para cambiar, modificar la forma como asigno mis salarios?
Cuando yo asigno un salario por persona, ese salario no es equitativo, porque lo que yo estoy diciendo es que a pesar de que Juan y Paulo o Oscar vayan a hacer la misma función, la misma tarea, si Juan, por ejemplo, tiene unas condiciones distintas a la de Pedro, Juan va a ganar más. Y acá pueden haber cosas que digan, no, pero venga, es que Juan tiene una maestría y Pedro no. Pero sabemos que en el sistema latinoamericano, y yo creo que a nivel mundial también, sucede que a veces Juan es el sobrino del hermano de fulanito, Pedro no, y la asignación salarial es distinta. Y eso se presta para muchas malas interpretaciones. Es diferente cuando yo hago una asignación por cargo, porque por cargo lo que yo estoy diciendo es que independiente de las condiciones que tenga Pedro, independiente de las condiciones que tenga Juan, los dos van a recibir el salario igual por hacer exactamente las mismas funciones. Distinto a cuando yo establezco una tabla de compensación salarial por ciertos elementos, la cual tiene que ser muy bien monitoreada y controlada. ¿Qué más pasa con el proceso de remuneración? Justamente esas bonificaciones extras, cómo están otorgadas. Hay un tercer ejercicio, y yo creo que para mí este es clave, y es los equipos de relaciones laborales o áreas jurídicas en las organizaciones. Me atrevo a decir que son de los aliados más importantes que un proceso de diversidad, equidad e inclusión debe tener. Uno es en el conocimiento de la normatividad vigente. Ellos son los llamados y son las primeras personas que deberían estar diciendo, mire, en Colombia existe esto o en Costa Rica existe esto, debemos trabajar de esta y esta manera, hay que enfocarnos en esto, porque lo que he visto en muchas empresas y lo que sucede hoy es que el experto en normatividad se convierte en el experto de diversidad e inclusión. Y eso no debería suceder de esta manera, porque se debería poder crear un equipo que trabaje en un 360 para garantizar las condiciones propicias para que la cultura diversa tenga lugar. Y sucede eso, que al final el experto en normatividad termina siendo una persona que no tiene un conocimiento jurídico importante. Entonces acá el llamado es que sean estos equipos los expertos. ¿Que ellos deben buscarlo solos? No, nosotros también podemos darles una ayuda, entrenándolos, formándolos, mostrándoles cuál es la mejor forma justamente de garantizar esas legislaciones. Y hay otras tres formaciones que son claves para estos equipos. Uno es en acoso laboral. Yo digamos que tengo una crítica importante a la ley 1010 en Colombia específicamente, y es que hay muchos vacíos sobre lo que es el acoso laboral, pero específicamente sobre lo que es el acoso sexual laboral. Y las empresas aquí, así la ley no lo diga, estamos llamadas a establecer protocolos claros de atención a este tipo de situaciones, porque al final cuando se presentan, lo que terminamos diciendo es, si un juez de la República no ha hecho, digamos, la declaración específica sobre ese caso, nosotros no hacemos cambios. Y hemos visto casos donde las personas terminan sufriendo unos impactos en salud mental increíbles porque las empresas no establecen medidas de atención a este tipo de situaciones. Entonces, por eso les digo que acá son el principal aliado, porque muchas veces en ese ejercicio de abogacía, lo que sucede es, si la ley no lo dice, nosotros no podemos implementarlo. Acá digamos que el llamado es hacer una revolución al interior de las organizaciones y comprender hasta dónde nosotros estamos llamados a garantizar la salud y la seguridad de las personas, justamente con temas tan sensibles que tienen un impacto gigante en la salud mental. Sucede lo mismo con la prevención de violencias basadas en género, porque hoy no hay, digamos, una reglamentación clara sobre a qué estamos llamadas las organizaciones. Muchas veces dentro de la experticia de diversidad, equidad e inclusión, lo que se propone es que se cree un comité para atender los casos de violencia basada en género al interior de las organizaciones, pero como esto no está reglamentado, o sea, políticamente en Colombia, y no sé si en Costa Rica lo hay, pero no hay una declaración formal que diga que las organizaciones tienen que trabajar en estos temas, la verdad es que el sistema se vuelve insuficiente. Yo creo que para las personas que viven en Colombia lo recuerdan, lo que sucedió hace un año y medio más o menos en Bogotá, cuando una expareja ataca a una mujer en un centro comercial, la mujer muere. Al final, claro, la responsabilidad de la empresa ahí se vuelve mucho más grave porque es que la chica estaba prestando sus servicios, estaba en su jornada laboral.
cuál fue la protección que la empresa en su momento le brindó, cuál fue el acompañamiento que se hizo. Y ahí es donde los protocolos se vuelven claves y se vuelven claves en el ejercicio de, venga, yo cómo la hubiera podido ayudar si hubiera conocido esta situación con anticipación. ¿Qué tan confiable se está convirtiendo mi organización para que estas personas puedan levantar la mano y decir, estoy siendo víctima de esta situación? Entonces, ahí digamos que hay un reto muy importante y con el equipo de relaciones laborales es fundamental trabajar. Está todo el tema de cuidado al empleado y es justamente como garantizamos esa equidad e inclusión en beneficios y programas de salud y seguridad en el trabajo. Y pues con todo el tema de comunicaciones, garantizar el lenguaje inclusivo. Yo sé que han visto que recientemente se ha venido casi que eliminando en muchos países, pero sigue siendo importante. ¿Por qué sigue siendo importante? Porque el lenguaje construye realidades. Digamos que acá Foucault, por ejemplo, tiene un planteamiento espectacular con este tema y es que al final es justamente el lenguaje la única forma que tenemos de conocer el pensamiento. Entonces hay que seguir trabajando en estos temas. ¿Por qué y para qué trabajar en diversidad, equidad e inclusión? Importante, lo que no comprendemos, no lo interiorizamos. Es imposible en la cultura adoptar algo que yo no comprendo. ¿Por qué? Si yo no comprendo por qué dentro de la diversidad se puede presentar, por ejemplo, que una persona tenga una disidencia sexual, unas no revisiones de es unos casos posible puntuales que yo en lo donde algunos no comprenda. hemos podido dar cierre. Perdón, Ana, discúlpame un segundo. Les pido por favor que nos ayuden cerrando sus micrófonos para poder avanzar, continuar con la sesión. Gracias. Gracias, Carlos. En esas formaciones al público en general, qué rico entender que las personas puedan entender qué es un sesgo, cómo se forma, no siempre son negativos, cuándo aprender a diferenciarlos. Al final les voy a dar una recomendación de un libro espectacular que justamente habla de esto eh, y que permite entender cómo funciona y cómo crea cultura, garantizar que esto sea completamente comprendido, los prejuicios, los estereotipos. ¿Qué sucede con esos conceptos claves en diversidad, equidad e inclusión? Todos tenemos claro qué es la equidad, todos tenemos claro qué es la igualdad, cómo se sustenta o se fomenta la justicia, por ejemplo. Y finalmente, profundizar en ciertos elementos. Elementos como qué tiene que hacer un líder cuando se da cuenta que una de las personas que trabaja con él o con ella está siendo víctima de violencia basada en género. ¿A qué está llamado el líder, por ejemplo? Entonces, acá digamos que esbozo de una forma muy amplia esos 4 puntos en los cuales formación debería estarnos apoyando. Acá yo quisiera hacer casi que una validación de conocimientos con lo que acabamos de conversar y es, ¿para qué la formación en diversidad, equidad e inclusión? ¿Qué creen ustedes con lo que estamos conversando? Acá les pido nuevamente que vayamos al Menti. ¿Para qué es importante que formemos en estos temas? Vuelvo por acá y paso a la siguiente pregunta. Esto es casi que un quiz. 15 segunditos. Muy bien, muy bien. La respuesta es comprender. Y acá cierro el capítulo de formación diciéndoles lo que no comprendo no es posible interiorizar. Y eso nos sucede en todos los aspectos de la vida humana. Lo que yo no comprendo no es posible que lo adopte, no es posible que lo interiorice en mi vida. Funciona con la cultura diversa. Si yo no comprendo por qué es importante esto, para qué es importante esto, y acá 3 valores claves: empatía, respeto, solidaridad. Si yo no comprendo por qué es importante trabajar esto, yo no puedo adoptarlo dentro de mi cultura y dentro de la forma como me relaciono. Recuerden que es importante tener aliados claves en este proceso
Innovus Business School tiene un portafolio súper completo, súper integral para acompañar a las organizaciones en esto, pero también están todas las entidades públicas que también tienen una oferta espectacular para acompañar a las empresas. Acá menciono solo algunas: Ministerio de Trabajo, ONU Mujeres, Programa de Naciones Unidas, todas las alcaldías, siempre y cuando tengan secretarías de inclusión, es clave para garantizar estos acompañamientos. Cierro entonces con el proceso de comunicación para que pasemos a las preguntas. Uno, establecer un calendario de fechas especiales. Vinculémonos con el calendario de la UNESCO, pronunciémonos ante fechas especiales. Ayer, por ejemplo, se celebró a nivel mundial el Día de la Concienciación frente al autismo. eh, y la pregunta es si hablamos de esto, si le explicamos justamente a las personas por qué es importante hablar de esto. Ayer yo hacía una reflexión, por ejemplo, con la hipersensibilidad que tienen las personas con autismo en todos los sentidos, específicamente con el sonido. Somos conscientes de el nivel de sonido que hay a nuestro alrededor, del nivel de sonido que nosotros producimos. En Japón, por ejemplo, existe una ley que multa a las personas que producen sonidos excesivos. Si nosotros empezamos justamente a vincularnos con esas fechas especiales, podemos empezar a crear cultura, porque es la forma como le decimos a las personas, la forma como le decimos a la gente, ojo, esto es importante. Entonces, acá invitación, equipos de comunicaciones creen un plan de medios donde las fechas especiales sean reconocidas, pero no digamos reputacionalmente, hoy nos unimos a celebrar la concientización frente al autismo. No, contémosle a las personas porque es importante hacerlo. Hablamos también de los foros, la diversidad se cuenta en historias, y acá yo creo que la invitación más grande es: permítanle a las personas en sus organizaciones a hablar, contar sus procesos. Inviten las personas a hablar justamente de cuándo se han sentido discriminadas, cómo creen que se viven las microagresiones, cómo creen que podemos construir un mundo más empático. Justamente en la medida que contamos esas historias, empezamos a visibilizar y a generar una apertura y una escucha diferente. Finalmente está todo el tema de las conferencias, y es aprender de quienes ya recorrieron el camino. Muchas veces cuando nos llegan estas invitaciones, por ejemplo, sin costo, lo que hacemos es: yo soy el experto en diversidad, yo me conecto. Usen las comunicaciones de la mejor manera, y es: compartan este tipo de iniciativas al interior de su organización. Que se conectó el jefe de contabilidad, maravilloso, porque estamos permitiendo que alguien más, que puede ser mi aliado en el proceso, por ejemplo, presupuestalmente, conozca estos temas y comprenda por qué y para qué es importante. Para mí esos tres puntos son claves en el ejercicio comunicacional. Acá les dejo estos recomendados, y justamente en estos recomendados, punto número uno, el peligro de la historia única. Es un libro escrito por Chimamanda, una mujer africana. Este libro tiene un mensaje espectacular en relación a cómo nuestros sesgos, estereotipos y prejuicios hacen que nuestra cultura esté determinada de cierta manera. Es decir, y lo voy a poner el ejemplo en el caso de Colombia, siempre nos han dicho que somos un país tercermundista. Crecemos con una mentalidad que nos indica que siempre debemos estar en pro del desarrollo, y eso tiene unas implicaciones culturales importantes. Con Héroes de la Diversidad también es un libro espectacular, y este es muy aterrizado a las culturas organizacionales, cómo los líderes asumen un papel importante para que las culturas organizacionales se transformen en pro de la diversidad. Entonces, bueno, no, ya no. Creo que muchas gracias a todos por su tiempo, por su espacio. Creo que nos extendimos un poco más, pero eso consideramos que era importante. Síganos por favor en nuestras redes. Los invitamos a que van a recibir a sus correos unas cápsulas relacionadas con la sesión de hoy. Vamos a colgarles el link también de la grabación de la sesión para que puedan, quienes quieran verla o compartirla también. Y nuevamente, bienvenidos, y espero que la próxima nos acompañen con varias de las personas de sus organizaciones para que muchas más personas tengan acceso a esta información. Les recuerdo que la próxima sesión va a ser el miércoles 8 de mayo, como lo estamos diciendo aquí: claves para el reclutamiento, filiación y retención inclusiva. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Ana.